La singularidad de la Aljafería, palacio del siglo XI y patrimonio de la humanidad desde 2001, se ha visto muy destacada, especialmente con la exposición Goya del Museo al Palacio. Y hoy estoy en condiciones de decir que esta exposición está teniendo un éxito rotundo, porque desde que se inauguró el pasado 5 de diciembre llevamos una cifra de visitas de 116.598 personas. Personas procedentes de todos los continentes, y dentro de los 4 primeros meses del año, si quitamos el mes de diciembre, llevamos 91.862 y más o menos la procedencia viene a ser un 70% nacional, un 30% del extranjero. El impulso cultural de este palacio, de la Aljafería, es parte central, como digo, de la presidencia de estas Cortes en esta legislatura, como pone en evidencia la actividad desarrollada, la que vamos a presentar hoy y también la que presentaremos en el futuro. Impulso cultural con el que queremos acentuar y acentuamos la vocación que tenemos de servicio a la sociedad para hacer de este lugar una casa abierta, un referente cultural vivo, aquí en Aragón y con proyección nacional e internacional. Y por eso hoy quiero presentarles 3 eventos. El primero, Goya al Natural, un evento único y singular cuya primera edición vamos a celebrar este año, que está dedicada a la música contemporánea de Goya, aquí en la Aljafería. De Manlord tendremos también la segunda edición, después del rotundo éxito que cosechamos el verano pasado con la primera edición, del verano de 2024. Y la Aljafería, un lugar de cine con un concepto actualizado y renovado de especial interés de producción audiovisual en un entorno único que se va a lucir de una manera especial, y es una oferta cultural que queremos que hable en general toda ella de nuestra naturaleza aragonesa, española, de emprendedores y geniales como lo fue Goya. Vemos ahora un primer vídeo. Hito cultural que queremos presentar, la Aljafería, un lugar de cine con un nuevo concepto y actualización renovada del hasta ahora clásico La Aljafería, un lugar de cine. El seleccionado para encauzar la edición que hoy se presenta es el realizador aragonés Víctor Izquierdo Alcaraz, que fue el más galardonado en los premios Simón, los premios que concede la Academia Aragonesa del Cine y Audiovisual Aragonés, y que supone el mayor reconocimiento de Aragón al sector audiovisual, que de 14 nominaciones obtuvo 7. En este nuevo concepto, la Aljafería, un lugar de cine, se ha optado por concentrar todo el esfuerzo en un solo seleccionado tras ediciones anteriores donde se trabajaba con varios realizadores en cada una de las ediciones. Vemos ahora un segundo vídeo sobre el hito cultural Goya al Natural. Lo hemos titulado Goya al Natural, sonidos y movimiento,
Por primera vez presentamos el conjunto de eventos Goya al Natural, un ciclo de 3 actuaciones que nace a raíz de la exposición Goya del Museo al Palacio y que pretende dotar del máximo relieve cultural a la exposición. Es una oferta de música y danza que permitirá a quienes nos visiten los días 3, 10 y 12 de junio disfrutar de actuaciones únicas, todas ellas a las 7:30 de la tarde en el Pórtico Norte. Música y danza contemporáneas del pintor, interpretadas en vivo por artistas actuales en este entorno tan singular, como siempre decimos. Y vamos con las fechas. El 3 de junio actuará el grupo Modern Baroque, dirigido por Carlos González, con música del siglo XVIII, contemporánea a la que se escuchaba y bailaba en la época goyesca. Trasladamos ese espíritu goyesco al siglo XXI con el programa que se titula Baile a orillas del Ebro. Con este grupo de música instrumental actuará Inés Turmo, que protagonizará una velada de danza histórica, cortesana y popular. Junto a ellos, además de música y danza histórica, esta es la mayor novedad de este concierto, la interactuación de una pareja formada por María Gainzaraín y Jainer Chicas, de danza contemporánea, para descubrir la temporalidad de Goya y de la música dieciochesca. La segunda fecha, el 10 de junio, actuará la compañía de danza de Sara Calero, Premio Nacional de Danza, que junto a guitarras, cello y violines protagonizarán una velada fusión de danza española y música flamenca del siglo XVIII. Estos artistas pretenden realizar un lienzo transformado en espacio que explora la dualidad de lo efímero del movimiento y lo perpetuo de lo pictórico. Y para cerrar este ciclo, la tercera fecha, el 12 de junio, música desde el siglo XVIII hasta el XXI. La Orquesta de Cámara Ensemble Bayona, dirigida por Eros Jaca, interpretará un concierto donde Boccherini, Schubert y Beethoven, contemporáneos a Goya, dialogan en el patio islámico con Charles Ives, que es un compositor innovador estadounidense ya fallecido en 1954. Y hay que destacar en este concierto el estreno nacional de la pieza de Arturo Corrales titulada Señores, les voy a contar. Si el año pasado la compañía de Daniel Abreu abrió con el espectáculo Selva, hoy nuevamente las Cortes de Aragón acogen un nuevo estreno nacional. Y finalizado el ciclo Goya al Natural, Sonidos y Movimiento, días después, entre el 21 de junio y el 10 de julio, tendrá lugar la segunda edición de Manlor, que vamos a ver a continuación un vídeo resumen. Bueno, pues vamos con la segunda edición del Festival Manlor, Música y Danza en la Aljafería, con 6 actuaciones. La primera, el concierto inaugural del 21 de junio a las 8 de la tarde, estará protagonizado por la soprano zaragozana recientemente premiada al Mérito Cultural de Zaragoza en Artes Escénicas, Ruth Iniesta, acompañada al piano por Rubén Fernández Aguirre. Nos deleitarán con un recital a piano de canción española, ópera y zarzuela. Interpretarán obras de Liszt, Bizet, Donizetti o de los españoles Joaquín Rodrigo, Moreno Torroba o Jerónimo Jiménez. La segunda fecha, 24 de junio a las 21:30. Si el año pasado tuvimos música medieval arábigo-andalusí, este año el grupo Lincantari interpretará música medieval cristiana, la que se escucharía tanto en este palacio como en la Corona de Aragón, música que abarca los siglos XI al XIV. La tercera fecha, 27 de junio a las 21:30, dedicada a la música popular, será la intérprete catalana María Rodés.
Y ya vamos al mes de julio con las siguientes fechas. 2 de julio, 21 a 30. Si el año pasado se interpretaron en versión orquesta de cámara El Mandarín Maravilloso y Sheresade, pues este año va a actuar el grupo Enigma, dirigido por Asier Puga y que además cumple este año su 30 aniversario. Sonará música de compositores contemporáneos, Messiaen, Ligeti, Adams o la compositora iraní Nasim Khorasani, hasta ahora desconocida para el gran público. El 4 de julio a las 22, en el Pórtico Norte, danza, protagonizada por la compañía de danza del Teatro Kaiserslautern de Alemania y sus 6 bailarines, que estrenarán en España la ópera Exhausting Space, Espacio Agotador, del coreógrafo español Iván Pérez. La compañía está dirigida por la zaragozana Luisa Sancho Escanero, bailarina, directora y coreógrafa. Y vamos con la sexta y última fecha, el 10 de julio a las 21:30, en el Pórtico Norte, y para finalizar el Festival Manlor, una apuesta por la lírica con la ópera L'Elisir dell'amore de Gaetano Donizetti, compositor dramático italiano del siglo XVIII. Ópera que será interpretada por la Orquesta Reino de Aragón en versión camerística, acompañando a las voces solistas de Silvia Schwartz, Marta Eras, Pablo García, Isaac Galán y Ricardo Seguel, acompañados por el actor Alberto Frías. Cantarán una selección de las mejores arias, dúos y concertantes de dicha ópera. Esta función, L'Elisir dell'amore, está dedicada a la figura del bajo barítono zaragozano Carlos Chausson. Por eso también se trata de un homenaje a este inolvidable artista zaragozano que todavía vive, porque parece que hacemos el homenaje y que no está, todavía vive. En resumen, las Cortes de Aragón añaden nuevamente a la riqueza patrimonial y artística de este Palacio de la Aljafería y de la Torre del Trovador un lugar destacado en las artes escénicas universales, diseñado para llevar a cabo una interrelación única entre el espacio con la música, la danza y el espectador. Y algunas cuestiones prácticas sobre todos estos eventos, sobre los precios, tanto para el ciclo Goya al Natural como para Manlor. Las entradas estarán a la venta desde mañana, día 9, en la taquilla del propio Palacio de la Aljafería. Los precios son asequibles, entradas a 10 euros y 5 euros la reducida, excepto para el 10 de julio, que por la envergadura del evento los precios son 20 y 10 para la reducida respectivamente. Y los horarios, los repito por hacer un repaso: el ciclo de Goya al Natural, el Pórtico Norte, 7:30, Manlor, 21 de junio a las 8, 24, 27 de junio, 2 y 10 de julio, 21:30, y el que es a las 22 es el día 4 de julio. Ahora nos quedamos a su disposición por si quieren realizar alguna pregunta. No hay preguntas, pues entonces solamente nos queda decirles que no se lo pierdan, que les esperamos y que esperamos también el lleno total como el verano pasado. Muchas gracias.